Leeloo Dallas Multipass. El quinto elemento de 1997, película que todos conocemos de origen francés en coproducción con Estados Unidos, una película al estilo cyberpunk, con buena historia, acción, luchas, personajes cómicos y claro, el villano. El quinto elemento es una de las mayores producciones europeas de todos los tiempos, con un presupuesto de 80 millones y alcanzó a recaudar más de 263 millones de dólares. Gary Oldman, que interpretó a Thor, es un buen amigo del director Luc Besson, así que pasó automáticamente sin necesidad de leer el guión. Ya habían trabajado juntos en la película El Perfecto Asesino o El Profesional. El director también tenía en mente poner al actor Jean Reno como Corbin Dallas, pero los productores le hicieron cambiar de idea para elegir a Bruce Willis, ya que le quedaba mejor el papel. También está Ian Holm como el padre Cornelius, el cual ya había participado en películas como Alien, El Octavo Pasajero. Milla Jovovich venció a más de 300 mujeres que se presentaron para el papel de Leeloo, además que ya tenía experiencia ya que había realizado más películas que el resto y también ya era muy famosa desde los 11 años de edad por ser modelo. Milla Jovovich se casó con el director Luc Besson 7 meses después del estreno de la película. Chris Tucker, quien interpretó a Ruby Hot, una celebridad pues ya en muy mal estado, muy excéntrico y parlanchín, el nombre real del personaje en la novela es Locke Roth. El supuesto lenguaje divino que habla Leeloo consta solamente de 400 palabras inventadas por el director Luc Besson, y con el fin de que Milla Jovovich lo practicara, le enviaba cartas con dicho lenguaje, pero bueno, quién sabe qué le enviaba porque hizo que se casara. Como lo mencionan en una parte de la película, el nombre completo de Leeloo es Leeloo Minai Lekarariba Laminai Chai Ekbat de Sabat. Sí, un poco exagerado, pero en su tiempo impresionó un poco cuando lo pasaron en la película. Esta es una de las pocas películas en las que el villano y el héroe no tienen contacto alguno. A pesar de que van tras lo mismo, nunca se llegan a conocer. El guión de esta película fue escrita por Luc Besson desde que asistía a la secundaria. Escribía en sus ratos libres solamente por diversión. Además, la ambientación de este mundo cyberpunk está fuertemente inspirado en un cómic del historietista chileno Alejandro Jodorowsky. Esos gigantescos rascacielos, autos voladores y sobre todo mucho tráfico es lo mismo que vemos en la película y en el cómic, y también nos recuerda mucho a la película de Blade Runner. El guión original se extendía a lo largo de 400 páginas que hubiera dado lugar a más de 3 horas de película, pero gracias a la ayuda del guionista Robert Kamen de Karate Kid, lo redujo a la mitad.
Por cierto, también existe la novela del Quinto Elemento, la cual fue publicada 7 días antes de la película. Y el año en el que supuestamente llega al maligno es en el 2263 y la fecha, 18 de marzo, es el día en el que cumple años el director Luc Besson. El nombre de la diva es Plava Laguna, que significa Laguna Azul, haciendo referencia el regreso al Lago Azul, donde Milla Jovovich encarnó a Lily en 1991, que por cierto la actriz que interpreta a la diva, May Wen, tras ver la película quedó un poco decepcionada por el trabajo de su exnovio, el director Luc Besson, por la escena de la ópera porque le llevó meses prepararse para ese personaje, además del duro rodaje que resultó para ella, el maquillaje, vestuario y todo lo demás. No estuvo muy de acuerdo que durara tan poco su escena, y menos que hayan hecho cortes mientras pelea Lilu. Se tenía pensado que la diva fuera diferente, un extraterrestre con alas, una criatura que dejara impactadas a las personas, pero finalmente se optó por algo más sencillo. La escena de la ópera nadie la había visto, fue hecho como una ópera real, con presentación inclusive del director Luc Besson, para poder grabar la reacción real del equipo y sobre todo la de Bruce Willis, que quedó impresionado al ver a la diva en escena. Personalmente considero que fue un gran momento en la película. El vestuario está confeccionado por el famoso diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Cuando una patrulla llega al comercio de McDonald's y los policías piden su orden, al oficial que se le derrama su soda por culpa del taxi que maneja Dallas, tiene un nombre muy singular. Es McDonald, muy parecido al nombre de la empresa de las hamburguesas. La explosión en la sala principal fue en su tiempo la mayor explosión filmada que se había hecho en un interior, por lo cual tuvieron pequeños contratiempos ya que se salió un poco de control y hasta la policía tuvo que hacer acto de presencia en el set de grabación. Los volúmenes de 2 series de manga Santuario por Ryoichi Ikegami y Adolf de Ozuma Tezuka son brevemente visibles en el apartamento de Corbin Dallas. Para la creación de las enormes criaturas llamadas Hondo Shawons se construyeron grandes y pesadas botargas a las cuales les colocaron elementos de animatronics, como la cabeza que era controlada a distancia con un control remoto. Para la creación de los Mangalores, en un principio se tenía en mente que fueran de color azul, pero esta idea fue desechada. Para su elaboración se utilizaron máscaras, las cuales también eran controladas por control remoto. El detalle es que en la espalda quedaban todos los cables y las conexiones. Lo resolvieron equipándolos con una especie de mochila en la espalda. De estas criaturas inventaron 3 diferentes razas. La principal, que era la que tenía la gran mandíbula, que era por lo regular el comandante, y las otras pues tenían ya rangos menores. ¿Y quién no recuerda el juego del Quinto Elemento en su PlayStation 1?
el cual seguía la misma historia de la película, y a lo largo del juego podríamos jugar como Dallas o como Lilu. Era un juego entretenido, la música era regular, pero el gameplay era un poquito malo. Costaba trabajo mover al personaje de manera precisa y se movía un poco lento, lo que a veces fastidiaba en algunas misiones. Además de que nos dejaron con las ganas de conducir un taxi como el que habíamos visto en la película. Pero años más tarde se presentó un juego de carreras ambientado en el mismo mundo del Quinto Elemento, llamado New York Race, el cual fue lanzado en el 2001 y podíamos jugar con los personajes de la película y cada uno contaba con un auto diferente. Cuando Lilu se encuentra encerrada en esa pequeña cápsula se puede ver la toma en primer plano, la cual nos muestra pequeños cortes alrededor de la cápsula para que Milla Jovovich la pudiera romper. Si se fijan bien en esta parte, me refiero a la llave que está encima de la caja, porque al cambiar la toma, esa llave desaparece. En la animación de la nave espacial se puede ver alrededor de ella un cuadro verde. Es un pequeño error al crear el efecto de transparencia por computadora. No se logró de forma adecuada y se llega a ver. Cuando entran a la cámara secreta después de tantos años, se puede ver una estatua con polvo. Solo que del lado izquierdo un miembro de la producción puso su mano sobre ella. En el templo, cuando el profesor está hablando, sostiene una taza. La toma cambia y podemos ver que la taza desaparece y ahora sostiene un pequeño cepillo o pincel. Bueno, este es el más obvio de todos. Lo que ven en el fondo es un tripié para cámaras de grabación. Hacen un cambio de escena y ese tripié desaparece en la toma, o al menos alguien lo tiró porque se ve que está ahí abajo. Esto de los reflejos siempre es difícil de ocultar y tal vez no lo puedan ver muy bien, pero en esta escena se ve el reflejo de un miembro del equipo de grabación filmando esta escena. Si tienen la película, échenle un ojo. Si recuerdan, cuando Lilu está afuera de los edificios, se topa con una especie de elevador que tiene sus rieles, pero cuando se lanza, ese elevador ni sus rieles están en la toma. La explosión en el aeropuerto se tenía pensado que el muñeco fuera despedazado, sin embargo el muñeco se mantuvo inmóvil. Cuando realizan una toma para escanear la cara de Lilu, se puede ver que es completamente diferente su expresión a como estaba en realidad. El Quinto Elemento es una de esas joyas que tienes que ver sí o sí. Por esta película me quedé con el nombre de Milla Jovovich en la mente y en la retina. No hay momentos en los que te aburra la película, tiene acción, buen humor e interesantes villanos y personajes.
Aunque ya tienen sus años y verás algunas escenas en 3D un poco feos, aún así sigue siendo una película perfecta. Y espero que estas curiosidades les haya gustado. Espero que puedan apoyar con un like y me digan qué tan verde estuvo el video, solamente para entendidos. Nos veremos muy pronto en algún otro video. Chao. ¿Cómo estuvo? ¡Excelente! ¡Verde! ¿Verde como qué? ¡Ah, como el cristal verde! ¡Como el cristal de Existe en el verde!